¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema de funciones de programación modular con C++. Ahorita vamos a ver una combinación de una programación modular en un código con el manejo de un arreglo. ¿Cómo se envía un arreglo a un módulo, una función en C++? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, el programa va a hacer lo siguiente. En main vamos a declarar un arreglo. Va a haber una función que va a leer los datos de ese arreglo y después vamos a tener un recorrido en main con un ciclo for para ver si es cierto que se están almacenando los datos que estamos leyendo en el arreglo desde ese módulo o función. Y vamos a ver la otra variante, eso va a ser con un tamaño fijo de arreglo, no sé, 4 o 5 elementos. Y aparte vamos a ver lo que ya trabajamos con arreglos, que podemos declarar una variable extra para indicar el tamaño del arreglo, cuántos elementos va a almacenar. Y aparte del arreglo le vamos a enviar al módulo o función que lee los datos, le vamos a enviar el tamaño del propio arreglo, ¿no? Entonces vamos codificando para que veamos cómo funcionaría este código. Ya vimos el tipo de dato void. ¿Sí? Les recomiendo que revisen el video donde estamos hablando del tipo de dato void en funciones y el tipo de dato void en parámetros. Entonces, aquí voy a tener mi arreglo, datos, tamaño 4, o sea, va a tener posiciones de la 0 a la 3, recuerden, el primer valor de índice de un arreglo es el 0, el último va a ser tamaño menos 1, entonces es 3. Y mi contador para un ciclo for, aquí entonces en main nada más voy a imprimir el arreglo, ¿no? Aquí en la función es donde voy a almacenar los datos, donde voy a escribir los datos dentro del arreglo. Bueno, entonces, para empezar esta función, lo que va a hacer es recibir el arreglo como tal, el arreglo vacío, nada más, digamos que los espacios de memoria para poder almacenar los datos o escribir los datos. Voy a manejar la función del tipo void porque fíjense que no me va a regresar un valor. A pesar de que va a escribir los datos dentro del arreglo, no me va a regresar un valor como tal por el detalle de que un arreglo, cuando enviamos un arreglo o una matriz a un método, a una función, perdón, o a un módulo, lo hace por referencia. Les recomiendo ahí que revisen el video de paso por referencia. No hay necesidad de declarar un puntero o apuntador hacia este arreglo. Les digo, por defecto en C++, cuando enviamos un arreglo a un módulo o a una función, se va a hacer por referencia. Digamos que estaríamos enviando solo el nombre del arreglo. Aquí solamente necesitaría enviarle el nombre del arreglo a mi función para que automáticamente reciba la dirección de memoria del mismo arreglo y a partir de esa dirección empiece a escribir según el tamaño que se extienda a ese propio arreglo o vector, ¿sí? Entonces, aquí nada más vamos a crear un for.
Y hasta ahí va a acabar nuestro programa. Entonces vamos a ver cómo funciona. Fíjense, reitero, declaro mi arreglo tamaño 4. Se lo voy a enviar, esta es la invocación de la función. ¿Sí? Solamente se la voy a enviar, o le voy a enviar el arreglo por medio de su nombre, no le voy a decir el tamaño completo. El parámetro X va a recibir toda la extensión, ubicación de memoria del arreglo datos y toda su extensión, o sea, qué tamaño tiene, ¿no? Cuántos espacios se expande o se extiende, en este caso serían 4 espacios. Lo va a recibir X y por medio de este for vamos a escribir los datos, los elementos dentro del arreglo. Vamos a ver cómo nos va a funcionar esto. Bueno, aquí me faltó aquí. Ok. Entonces aquí está, empieza la ejecución. Pero fíjense, esto no lo tengo acá, lo de ingrese datos, lo tengo aquí. O sea, se está ejecutando inmediatamente la función escribe arreglo. A ver, entonces, ahí está. Empieza a escribir los elementos, que sería el ciclo for de la función escribe arreglo. Empieza a almacenar el valor 89 en la primera vuelta del for, en la segunda el 90, en la tercera el 91, en la cuarta el 92. Recuerden que va a ir del 0 al 3. Entonces aquí están mis 4 valores, ¿no? de mi arreglo. Digamos que a la hora que le envía o que le envío el arreglo, les digo, va a enviar la dirección donde está ubicado. Entonces, por medio de esa dirección podemos reescribir directamente o podemos escribir directamente en el arreglo datos. Es como si aquí tuviera declarado el arreglo datos, pero su alias, por así decirlo, es el arreglo X. Pues aquí se le llama arreglo X, pero acá en main se llama datos. No regresa nada porque directamente estoy escribiendo en su ubicación de memoria de datos, del vector datos. Entonces no necesito que me regrese algo esta función. Escribo, digamos que en la ubicación original de mi vector datos, escribo los elementos y pues a final de cuentas ya nada más los recupero para mostrar qué valores guardé dentro del propio vector, ¿no? Entonces por eso puedo recuperar de esta manera aquí los datos. A final de cuentas pues es como si estuviera escribiendo en el arreglo original, vaya. Vamos a ver la otra variante. No sé si recuerden que a veces yo les decía, bueno, vamos a declarar ahora una variable aparte. Esa variable va a indicar el tamaño del propio vector o arreglo y tiene que ser, recuerden, del tipo entero. Y vamos a solicitar ese valor. Vamos a cambiar el tipo de dato al arreglo, ¿no? Para que vean que también funciona. Entonces, como le cambié aquí en main el tipo de dato del arreglo, acá también. Y ahora ya tengo el tamaño, entonces también le voy a enviar el tamaño a la función para que sepa cuántas veces tiene que ejecutar este for. ¿Sí? Entonces tam me va a traer el valor, el tamaño del arreglo, qué tantos espacios se va a extender en memoria. No sé, pueden ser 10, 5, 20, 100, lo que sea. Con este while estoy validando que el tamaño no sea menor o igual a 0, al menos que empiece desde 1.
A final de cuentas, si escribimos nada más tamaño 1 es como si tuviéramos una variable, ¿no? Ya a partir o de 2 en adelante ya sería propiamente un vector o arreglo. Entonces aquí hay que cambiarle a tam. Entonces, fíjense, aquí recordar que a una función no necesariamente le tenemos que enviar un solo parámetro o tres, ¿sí? Puede ir variando. Entonces aquí yo nada más necesito enviarle dos, que son los dos parámetros que le declaré por acá. Y recuerden el orden, ¿no? Datos es flotante, es un vector, entonces lo tiene que recibir también un parámetro del tipo vector. Tam es una variable normal, entera, entonces lo tiene que recibir un parámetro que sea del tipo entero, ¿no? Vamos a ver cómo nos funcionaría en este caso. Entonces ahí primero vamos a probar la validación, a ver si es cierto que nos impide un tamaño negativo o nos impide un tamaño cero. ¿Sí? Ahí ingresé el cero. Ahora vamos a darle un tamaño 5. Ahí está. Guarda tam tamaño 5. Se envía. Ya está declarado datos de tamaño tam, o sea 5. Se envía el arreglo con extensión o 5 espacios, por así decirlo, y la variable tam con el valor 5. Por lo tanto, la función va a repetir este for 5 veces, ¿no? Y ahí está. Al final de cuenta, tendría mis 5 valores. El for se repitió y veces hasta y, menor a y, desde 0 hasta menor a y. Almacenó o escribió los datos dentro del arreglo X. Aquí se llama X, les digo, es como si aquí tuviéramos directamente datos en J. ¿Sí? Y como el arreglo se envía por referencia, o sea, la dirección de memoria donde está ubicado mi arreglo, no hay necesidad de que la función que está escribiendo los datos me regrese algo, porque les digo, es como si tuviera aquí el arreglo original, ¿no? Datos, ¿sí? Bueno, igual esto se puede aplicar con arreglos de caracteres, con matrices. Obviamente vamos a seguir avanzando con estos temas. Espero se haya entendido. Complementen ahí la información con los otros videos de paso por referencia. Y bueno, después seguimos con más temas de funciones. Gracias.